El objetivo de este vídeo es hablar de las masas atómicas y moleculares y ver cómo se calculan. Antes que nada vamos a dar dos definiciones importantes, bueno, mejor cuatro. Vamos a saber lo que es un elemento, un compuesto y cuáles son las unidades elementales de los elementos y de los compuestos. Un elemento es una sustancia formada por átomos iguales. El átomo es la cantidad más pequeña que puede existir de un elemento que conserva las propiedades del mismo. Por ejemplo, si yo tengo sodio, yo puedo ir dividiendo el sodio cada vez más. Pues bien, la cantidad más pequeña que yo puedo decir que sigue siendo sodio, eso sería un átomo de sodio. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los elementos, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el aluminio, el hierro, el cobre, el mercurio, el platino, el estaño, son monoatómicos. Pero algunos elementos, normalmente gaseosos, se encuentran en la naturaleza en forma diatómica, es decir, en forma molecular. Estos elementos son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y los halogenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Esto es fundamental porque de aquí vienen muchísimos problemas. Si yo hablo de hidrógeno, siempre estaré hablando de H2. Si yo hablo de oxígeno en naturaleza, O2. Si hablo de nitrógeno, NO2, N2. Si hablo de flúor, F2, de cloro, Cl2, de bromo, Br2 y de yodo, I2. ¿Cómo puedo hablar entonces de un solo átomo de hidrógeno? De H. Pues diciendo eso, átomo de hidrógeno. Entonces sí es H, o átomo de oxígeno, o átomo de nitrógeno. Si yo solo digo hidrógeno es H2, si solo digo oxígeno, O2, si digo nitrógeno, N2. Si yo digo, por ejemplo, que necesitamos oxígeno para vivir y yo quiero formular ese oxígeno, sería O2. Si yo quiero hablar de O solamente, tengo que hablar de átomos de oxígeno o de oxígeno atómico. ¿Qué es un compuesto? Pues un compuesto es una sustancia formada por la unión de átomos diferentes. Y la unidad más pequeña de un compuesto que conserva las características, las propiedades de ese compuesto es la molécula. ¿De acuerdo? Pues bien, las moléculas se representan por su fórmula química. Una fórmula química, como esta, la del ácido sulfúrico, nos dice qué tipo de átomos componen al compuesto, hidrógeno, azufre y oxígeno, y como subíndice aparece el número de átomos de cada tipo que componen una molécula del compuesto. Concretamente, este 2 indica que hay 2 átomos de hidrógeno, como en el azufre no pone nada, es que hay un átomo de azufre, y como el oxígeno pone un 4 como subíndice, es que el ácido sulfúrico está formado por 4 átomos de oxígeno. La masa de un átomo es muy pequeña para expresarla en la unidad de masa del sistema internacional, que recordemos es el kilogramo. Concretamente, la masa del átomo de hidrógeno, el más ligero de los átomos, es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Se debe elegir una unidad más pequeña como unidad de masa atómica. ¿Qué unidad se pensó? Pues la del átomo más ligero, es decir, la masa del átomo de hidrógeno. Y a eso se le llamó una unidad de masa atómica, un UMA, o simplemente un U. Por ejemplo, la masa de los demás elementos se medía en función de la masa atómica del hidrógeno. Por ejemplo, decíamos que la masa atómica del potasio es 39 UMA o 39 U, significa que el potasio es 39 veces más, tiene mayor masa que la de un átomo de hidrógeno. Es decir, que la masa de un átomo de potasio es 39 veces la de un átomo de hidrógeno. Por razones de precisión, se cambió la definición de la unidad de masa atómica. Y se cambió y dijimos que una unidad de masa atómica, un UMA o un U, es la 12ª parte de la masa de un isótopo muy abundante y estable, que es el isótopo de carbono 12. ¿Por qué se cogió la 12ª parte? ¿Por qué se cogió ese cociente? Pues muy fácil, porque antiguamente hemos dicho que la unidad de masa atómica era la del hidrógeno, y la del hidrógeno es 1. Pues para hacer coincidentes las dos,
12 entre 12 es 1, con lo cual no cambia lo que habíamos considerado como unidad de masa atómica. Por eso la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. ¿Qué es la masa molecular? La masa molecular es la masa de una molécula en unidades de masa atómica, UMA o simplemente. Podemos calcular la masa molecular de una sustancia sin más que sumar las masas atómicas de los átomos que componen su molécula. Por ejemplo, si yo quiero calcular la masa atómica de la glucosa, que es C6H12O6, solamente tengo que partir de las masas atómicas de cada uno de los elementos que componen la molécula, es decir, de la masa atómica del carbono, de la del hidrógeno y la del oxígeno. Aquí tengo las masas atómicas del carbono, 12, la del hidrógeno 1 y la del oxígeno 16. Por lo tanto, sumo las masas atómicas de los átomos que componen la molécula. 6 carbonos, que me lo dice el subíndice, luego tengo que multiplicar 6 por la masa atómica del carbono, más 12 hidrógenos, que me lo dice el subíndice del hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno, más 6, que es el subíndice del oxígeno, por la masa atómica del oxígeno. Bien, si voy sustituyendo cada uno por su valor, ahora el oxígeno, que vale 16, sería así. 6 por 12, más 12 por 1, más 6 por 16. Aquí he sustituido simplemente la masa atómica de cada elemento por su valor, que los hemos hecho coincidir en colores. Pues si eso lo hacemos, me da 180. 180 UMA o 180 U. Es decir, la masa de una molécula de glucosa es 180 veces la de un átomo de hidrógeno. La masa molecular de la glucosa es 180 UMA o 180 U. Pues gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.